Bienvenidos de nuevo a casa, familia de K-pop. Dicen que las palabras tienen el poder de construir imperios o de destruirlos en un segundo. En el mundo del espectáculo turco, donde las imágenes se fabrican con la precisión de un relojero y se venden al público como verdades absolutas, a veces basta una frase honesta para que todo el edificio se tambalee. Hemos pasado años consumiendo una narrativa impuesta, creyendo en etiquetas que los medios han colgado sobre nuestros actores favoritos sin cuestionarlas. Pero, ¿qué sucede cuando alguien desde dentro, alguien con credibilidad y valentía, decide romper el guión y decir la verdad? Hoy no estamos aquí para hablar de un romance escandaloso ni de una pelea de egos. Estamos aquí para diseccionar un momento de honestidad brutal que ha puesto patas arriba a la industria y ha obligado a reescribir la historia de una de sus estrellas más grandes. Elsin Sangu, la actriz que nunca ha tenido miedo de ser ella misma, soltó una bomba durante la promoción de su película Uikuku. Y no fue una crítica, fue un elogio. Pero un elogio tan potente, tan contrario a lo que se esperaba, que se convirtió en una revolución. Al hablar de su coprotagonista, Atay Ulusoy, pronunció las palabras que nadie vio venir. Después de todos estos años, he encontrado un amigo muy dulce, me alegro mucho de haberle conocido. No es tan frío ni engreído como parece. Con esa simple frase, Elsin no solo humanizó a un ídolo, demolió años de construcción mediática. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Qué sucedió en el hermético set de Uikuku para que la química entre ellos cambiara el curso de la película? Hoy, en K-pop, vamos a desenterrar los secretos mejor guardados, las revelaciones del equipo de rodaje y los detalles inéditos que explican cómo una amistad inesperada se convirtió en el fenómeno del año. Antes de sumergirnos en esta historia de prejuicios rotos, os invito a suscribiros, a activar la campanita y, si valoráis el periodismo que va más allá del titular fácil, haced clic en el botón de unirse. Vuestra membresía es lo que nos permite investigar con profundidad. ¿Estáis listos para conocer al verdadero Atay? Comencemos. Para entender el impacto de las palabras de Elsin, primero debemos entender el contexto. Durante años, la prensa turca, con una insistencia casi obsesiva, ha construido una imagen muy específica de Atay Ulusoy. Las etiquetas se han repetido hasta convertirse en verdades incuestionables: el hombre de hielo, la estrella inalcanzable, el actor que no muestra sus emociones, misterioso y reservado. Incluso dentro de la industria, los susurros en los pasillos de producción reforzaban esta idea: es muy reservado, no se comunica fácilmente con nadie. Esta imagen de masculinidad fría y distante no solo era su marca, sino también su escudo. Y funcionaba. Atay se convirtió en un enigma, y los enigmas fascinan. Pero, como todo enigma, escondía una verdad diferente. La propia Elsin Sangu, a pesar de llevar años en la misma industria, había comprado esta versión mediática. Según fuentes de su círculo íntimo, sus expectativas antes del primer día de rodaje de Uikuku eran, siendo generosos, bajas. A Atay, el clásico, esperaba un hombre voluble. Quizás ni siquiera hablemos, confesó supuestamente a sus allegados. El escenario estaba listo para un rodaje tenso y profesionalmente frío. Pero el destino tenía otros planes. El momento que cambió la historia, el punto de inflexión que derritió el hielo en el set de Uikuku, no ocurrió frente a las cámaras, sino en una lectura de guión de 15 minutos fuera de la oficina del director. Según fuentes directas del equipo de producción, el ambiente era tenso, propio del primer día. Y entonces, sucedió lo inesperado. Atay Ulusoy, el hombre supuestamente frío, se giró hacia Elsin Sangu y, con una sinceridad desarmante, le dijo: «Siento que vamos a captar una energía muy buena en esta escena. Trabajar contigo me hace sentir cómodo». Imaginad la sorpresa de Elsin. No es habitual que un actor, y mucho menos uno con la fama de Atay, sea tan directo y vulnerable en el primer contacto. Esa frase no solo rompió el hielo, lo evaporó. Fue una invitación a la colaboración genuina, un gesto de respeto y apertura que descolocó positivamente a Sangu. Su comentario meses después: «Es una persona muy dulce», no fue una frase de cortesía para la prensa, fue la conclusión directa de ese primer encuentro auténtico. A partir de ese momento, la dinámica en el set de Uikuku se transformó radicalmente. Los testimonios del equipo técnico son fascinantes y reveladores. Hacia la tercera semana de rodaje, una frase se repetía constantemente en la sala de control del director: «Parece que han sido colegas durante 10 años». ¿De dónde venía esta percepción? De una química natural que trascendía el guión. Compartían un sentido del humor similar, una ética de trabajo férrea y, sobre todo,
una capacidad asombrosa para reaccionar espontáneamente frente a la cámara. Ambos actores venían de proyectos intensos, agotadores y estresantes. Encontrarse en un ambiente donde la comunicación fluía sin barreras fue un bálsamo para ambos. Un miembro del equipo lo describió de forma insuperable. Siempre supimos de la energía de la señora Elsin, pero esta es la primera vez que vemos al señor Atai tan hablador y alegre. Parece que se abrió aún más gracias a la señora Elsin. Cuando las declaraciones de Elsin Sangu se filtraron, el impacto fue sísmico. ¿Por qué? Porque destrozó en segundos la narrativa de Atai el Frío. Los fans, acostumbrados al misterio, se encontraron con una verdad refrescante. Las redes sociales ardieron. Elsin fue una verdadera prueba para Atai. Es la primera vez que alguien revela su verdadera personalidad tan claramente, comentaban los usuarios. La etiqueta almohadilla Elin ya Atai se convirtió en tendencia instantánea, y los programas de chisme se lanzaron sobre el tema, especulando con titulares exagerados como ¿es esto una nueva amistad o algún otro tipo de cercanía? Pero el impacto fue más allá del cotilleo. Dentro de la industria, productores y directores tomaron nota. Un productor influyente comentó: la señora Elsin y el señor Atai tienen una energía verdaderamente armoniosa. Nadie debería sorprenderse si reciben una oferta para una serie de televisión después de Uikuku. Un profesor de actuación añadió: ambos actores poseen una gran profundidad emocional. Es obvio que se nutren mutuamente. Estas palabras aumentaron exponencialmente las expectativas sobre la película. Quiero hacer una pausa aquí, familia. ¿Qué pensáis vosotros de este cambio de imagen? ¿Creéis que la prensa había sido injusta con Atai todos estos años? ¿O pensáis que Elsin tiene una habilidad especial para sacar lo mejor de las personas? Quiero leer vuestras teorías en los comentarios. Y recordad, vuestras opiniones son el alma de este canal. Si queréis que vuestros comentarios se destaquen, el botón de unirse os da acceso a insignias exclusivas. Detrás de él es una persona muy dulce de Elsin se esconde una realidad divertidísima que el equipo de rodaje ha compartido con nosotros. Un director de iluminación relató una anécdota que lo dice todo. Había una escena en la que el señor Atai tenía que estar serio para el personaje, pero la señora Elsin le lanzó una mirada, y el señor Atai rompió la escena riéndose. Fue un momento tan dulce que todos en el set estallaron en carcajadas. Un asistente de cámara lo confirmó. Dicen que el señor Atai es siempre una persona fría, pero nosotros vimos todo lo contrario, un hombre extremadamente divertido. Estas memorias confirman la tesis de Elsin. Lo que desde fuera se percibía como frialdad era, en realidad, una personalidad tranquila y reservada que solo necesitaba el entorno adecuado para florecer. ¿Y cómo recibió Atai Ulusoy estas palabras? Según fuentes muy cercanas al actor, su reacción fue de pura alegría y alivio. Un amigo íntimo comentó: las palabras del Elsin le hicieron muy feliz. Se sintió genial que alguien expresara tan claramente aspectos de sí mismo que la gente había entendido mal durante años. Incluso se rumorea que Atai confesó al equipo: Elsin es una persona verdaderamente especial. Estoy feliz de trabajar en el mismo proyecto que ella. El impacto en la película Uikuku fue directo. Fuentes cercanas al director afirman que la química entre ambos era tan potente que muchas escenas se alargaron gracias a sus improvisaciones. Tuvimos que revisar el guión después de estos dos, admitió un guionista, confirmando que una escena emocional clave se duplicó en duración gracias a su actuación conjunta. La declaración de Elsin Sangu no fue solo un elogio, fue una revolución en la percepción pública. Humanizó a una estrella, reveló la verdad del set y convirtió la amistad entre dos actores en el tema más candente del momento. El beneficio fue mutuo. Elsin confesó que ir al set nunca había sido tan divertido, y Atai admitió que la energía del cine era genial para mí, ni siquiera me sentía cansado de filmar. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿abrirá esta amistad puertas a nuevos proyectos? Los rumores en la industria sugieren que una plataforma digital ya está explorando la posibilidad de volver a reunirlos. Los fans lo piden a gritos: por favor, que haya una serie. La energía de estos dos es inagotable. Serían geniales en un proyecto romántico. En K-pop, seguiremos de cerca esta historia, porque si algo nos ha demostrado Elsin Sangu, es que la verdad es el arma más poderosa de todas. Y que, a veces, los mitos más grandes caen con una simple sonrisa. ¿Y vosotros, familia, qué opináis? ¿Queréis verlos juntos de nuevo en pantalla? Dejad vuestros comentarios, dadle mucho amor al botón de me gusta y compartid este video para que la verdad sobre Atai llegue a todos. Y recordad, la mejor forma de apoyar este periodismo de profundidad es haciendo clic en unirse. Gracias por estar ahí,
por ser críticos y por no conformaros con las etiquetas. Nos vemos en el próximo video, siempre al ritmo de la actualidad. Keep up.